Vamos a tratar el tema de laboratorios de innovación, de ideas innovadoras hacia impactos en la ciudadanía. La misma que llega gracias a la colaboración de Behavioral Insight Team, INI Lab Social y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. Invitamos para moderar esta plenaria a la señora Fabiola Ventura, economista titulada por la Universidad del Pacífico. Cuenta con una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Católica del Perú y un micromáster en Data, Economía y Desarrollo por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Además, cuenta con una especialización en pobreza multidimensional. Fabiola se ha desempeñado como economista en el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Banco Mundial, entre otros organismos públicos e internacionales. Actualmente es directora ejecutiva de Perú Sin Brechas. Adelante, por favor, Fabiola, para que te sumes a esta plenaria. ¿Está Fabiola en la sala? Bien, vamos a ir presentando también a Elmer Guerrero. Él es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Economía en la Universidad de San Andrés. Cuenta con experiencia profesional en análisis e investigación en temas de desarrollo, bienvenido Elmer, y en evaluación de impacto de programas sociales. Trabajó como asesor de proyectos en el CIES y consultor del BID para el Ministerio de Agricultura y Riego. Actualmente se desempeña como director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Además, queremos invitar al señor Gonzalo Aller, ingeniero de sistemas con MBA por ESAN y magíster en gestión de innovación y emprendimiento de la EDEC Business School de Francia. Bienvenido, Gonzalo. Cuenta con más de 15 años de experiencia, durante los cuales ha liderado y gestionado proyectos de implementación de tecnologías de información y servicios de consultoría en seguridad informática, negocios e innovación. Actualmente es jefe de BioIncuba, incubadora de negocios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y docente de esta casa de estudios, así como en la UPC. Jefe de la incubadora, como dije, BioIncuba. Y finalmente contaremos en esta plenaria con Paloma Velatín, representante para América Latina de Behavioral Insights Team, BIT. Cuenta con una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, con énfasis en Economía y Políticas Públicas, así como una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de evaluaciones rigurosas para determinar el impacto de las políticas. Además, ha liderado proyectos utilizando chatbots para promover la nutrición infantil en Perú, entre otros. Bien, damos la bienvenida a Paloma, perdón. Y los dejo con Fabiola. Adelante. Hola, buenos días con todos. Mientras nos terminan de ayudar con la implementación del panel de hoy, quiero darles la bienvenida a los que se acaban de sumar a la Semana de la Innovación. Bienvenidos. Están participando de una serie de espacios de gran impacto y propósito, y en particular a la plenaria de Laboratorios de Innovación. Hoy vamos a estar con Elmer, Paloma y Gonzalo, y vamos a tener la oportunidad de dar una repensada a lo que son los procesos de generación de impacto social. Yo quiero invitarlos a reflexionar el día de hoy en torno a lo que es la innovación. Sé que muchas veces hemos asociado la innovación necesariamente a procesos tecnológicos de cambio, y hoy en realidad estamos aquí para romper ese paradigma. Creo que la innovación es un proceso que involucra mucho más que eso. Es un proceso itinerante, participativo, en el cual se suman diferentes componentes como son el escuchar a las diferentes personas, validar las ideas, poder poner en la cancha las diferentes perspectivas y tener así la opción de generar cambios reales. El panel de hoy en realidad va a tener un enfoque especial porque bajo el eje de educación vamos a poder conocer de 3 iniciativas que en realidad
vienen ya generando mucho cambio y mucho impacto a favor de nuestra ciudadanía. Así que nuevamente muchísimas gracias Paloma, Gonzalo, Elmer por acompañarnos en esta oportunidad y vamos a aprovechar estos primeros minutos para conocer un poco de sus procesos y para que nos puedan contar sus experiencias innovadoras sobre cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias, el panel es suyo, bienvenidos. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por esta introducción. Muchísimas gracias al MIS por la organización de este evento y a la INILAB Social y a Concitec por la organización de la Semana de la Innovación. Mi nombre es Paloma Velatín y soy la representante en América Latina y el Caribe del Behavioral Insights Team. Esta es una organización que se dedica a implementar ciencias del comportamiento para la mejora de políticas públicas. Y entonces, de cierta forma, todo lo que hacemos es innovación, pero en el espíritu de, como comentaba Fabiola, de mejorar procesos y políticas. Sí, muchas veces podemos usar tecnología, pero yo diría que el foco de nuestro trabajo es cómo hacemos políticas públicas y programas sociales que sean más humanos, que tomen en cuenta cómo los humanos pensamos, tomamos decisiones, cómo reaccionamos bajo distintas circunstancias y contextos, y cómo podemos hacer procesos que nos acerquen más a la ciudadanía y que tomen en consideración estas realidades para que sean más eficientes y tengamos mejores resultados. Entonces, quizás les comentamos acerca de nuestro ciclo de innovación, acerca de cómo llegamos y cómo hacemos este proceso bastante participativo de una innovación de la que vamos a hablar que se llevó a cabo en Chile y que, como dice Fabiola, no estuvo basado específicamente en tecnología, sino en mirar un proceso, entender desde los usuarios finales por qué este proceso no funciona para ellos y ellas y cómo podemos hacer una mejora. Y luego realizamos una evaluación y medimos los resultados y eso es un poco lo que les puedo comentar hoy día. Entonces, en este caso lo que hicimos fue trabajar con la Fiscalía en Chile y especialmente el área de la Fiscalía que se ocupa de violencia contra las mujeres y los niños, vino a nosotros con un problema que debe resonar mucho con todos los que conocemos la realidad nacional y en verdad en general en nuestra región es muy común, que es que muchísimas de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar no denuncian a sus agresores y más aún las mujeres que sí denuncian a sus agresores no culminan con el proceso de denuncia. Entonces pueden iniciar un proceso de denuncia, pero este proceso se cae en ciertos puntos críticos. Se cae cuando pasa el médico legista o se cae al momento de la recolección de pruebas o se cae cuando están esperando la audiencia. Y en total llega a que más o menos 1 en 3 mujeres es la única que sigue con un proceso de denuncia. El ratio de atrición de denuncia es muy, muy alto. Entonces, lo que la Fiscalía quería era ¿por qué sucede esto? O sea, la Fiscalía pone muchos recursos, al igual que en nuestro país, es una prioridad nacional, ponen recursos en tratar de apoyar a las víctimas de violencia intrafamiliar lo mejor que pueden, pero tienen estos resultados. Entonces, lo primero que hicimos, que es nuestra primera fase en el ciclo de evaluación, es entender específicamente qué era lo que querían lograr, que era como que de todo el universo de mejorar el proceso de la Fiscalía, querían enfocarse en este problema en particular, que era no de motivar a más personas que denuncien, sino en particular de las personas que han denunciado, de que no se caigan del proceso de denuncia. Entonces, el segundo paso, es el de lo que llamamos exploración, que como entender el contexto, fue hablar con las usuarias finales. Y entonces realizamos muchas entrevistas a profundidad en ese contexto para entender por qué es que se caen las denuncias. Desde una perspectiva comportamental hicimos un análisis. Entonces, esto fue mucho trabajo cualitativo, tratando de entender cuáles son las barreras a que ellas sigan con el proceso de denuncia. Y mucho de lo que escuchamos fue que sentían que no tenía sentido, que una vez que empezaban era que habían caído en un hoyo negro, una caja negra del sistema legal, que no tenían acompañamiento, que nadie les contaba qué era lo que iba a pasar después, cuánto tiempo faltaba, no había una línea de tiempo, no había una forma fácil de monitorear qué estaba pasando y se sentían solas en este proceso. Y entonces, habiendo tomado esa información, luego
fuimos hacia la literatura y vimos qué se ha hecho en otros contextos, qué se ha hecho ya en Chile, pero también qué se ha hecho en otros países para temas similares. Y miramos cuáles han sido experiencias exitosas y cuáles son, de acuerdo a lo que ellas nos contaban y los distintos sesgos comportamentales que vimos en este análisis cualitativo, qué estrategias de ciencias de comportamiento era que podíamos usar para poder motivarlas a que sigan en este proceso. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una serie de estrategias, muchas de las cuales iba enfocado hacia quitar estos sesgos de la incertidumbre. Tenemos una versión a la incertidumbre que es muy fuerte. O sea, si es que no sabemos cuál va a ser la fecha estimada, si es que no sabemos cuál va a ser el resultado, no sabemos dónde estamos, pues eso genera como una reacción emocional en nosotros muy fuerte y en muchos casos vimos que eso era lo más resaltante. Entonces tuvimos una serie de intervenciones orientadas hacia trabajar sobre ese sesgo de la incertidumbre. Y estas eran, por ejemplo, una llamada telefónica que te explicaba al inicio de forma empática y tranquila qué era lo que iba a pasar. Después venían mensajes de texto que estaban como dándote una explicación. Eran mensajes de texto muy breves, pero solo que te hacían sentir que no había sido abandonado durante ese proceso. Y entonces en momentos críticos te decían, ahora tu archivo está pasando a esta otra etapa. Ahora tu archivo ha pasado a la etapa de recolección de evidencias. Demora aproximadamente 5 días. Ahora tu archivo ha pasado a esto. Entonces, y estos mensajes de texto es algo que logramos automatizar. O sea, para el Estado, para la Fiscalía, que ya están muy ocupados y que eso era lo que nos decía la Fiscalía. Estamos ocupados, hacemos todo lo que podamos. Pero automatizar mensajes de texto, poner una persona que haga estas llamadas, hacía toda la diferencia y el costo para el Estado, ya sea en tiempo y recursos económicos, es muy, muy bajo. Cuando evaluamos esto con un experimento controlado aleatorio, tuvimos un grupo de tratamiento, un grupo de control, lo que vimos fue que esto redujo la tasa de deserción en 12 puntos porcentuales. Y esto fue un efecto estadísticamente significativo. Eso es 12% menos de personas. O sea, imagina si escaláramos esto a nivel nacional, como 12% menos de personas que se sienten abandonadas en el hoyo negro y que pueden realmente llegar a completar una denuncia. Y luego hubieron otros efectos muy interesantes que vimos, porque el caso de los fiscales, o sea, cómo los fiscales respondían a los casos que no se habían desistido, era bastante distinto. O sea, habían un montón de repercusiones externas positivas. Pero en lo que queríamos lograr, que era el desistimiento, tuvimos un efecto muy importante. Y entonces eso fue, pues, para el Estado chileno una experiencia muy, muy positiva y algo que han escalado, ya que saben cuál es la magnitud del efecto. Pero eso fue como parte de nuestro proceso, como decías, Fabiola, fue mucho de interactuar con los usuarios finales y entender como por qué la gente hace lo que se comporta de la forma que se comporta y cómo podemos ayudar a acercar el Estado más a la ciudadanía. Gracias. Excelente, Paloma. Muchísimas gracias por compartirnos una realidad tan tangible para muchas mujeres que se enfrentan a estas diferentes brechas en cuanto al acceso a la justicia. Y creo que como sociedades es una condición mínima que debemos poder asegurar a las diferentes víctimas que ya por el hecho de pasar por el proceso, sufren una serie de colaterales psicológicos y qué mejor que acompañarlas durante todo este proceso tan tortuoso para que puedan finalmente acceder al servicio y no se vean limitados. Aprovecho también, Paloma, en preguntarte por alguna experiencia que tal vez recuerdes como parte de este proceso, algo que te sirvió o que les sirvió como lección, aprendizaje o que pudieron aplicar luego tal vez hacia otros contextos. Sí, muchas gracias. Creo que nuestra principal lección de esto fue la importancia de la evaluación y la medición. O sea, dentro de la Fiscalía, si bien había todo el equipo de género que estaba muy orientada y muy, digamos, muy animada con que realicemos este proceso y que los encuentros cualitativos que hayamos resonaban mucho con su experiencia. Ellas tratan día a día con mujeres y esto reflejaba mucho lo que ellas habían escuchado. Pero como en todos lugares, como en toda institución pública, había mucha gente que era escéptica que esto pudiera tener un resultado. Y de todas maneras, aunque sea un recurso pequeño, recursos hacia mensajes de texto, recursos hacia llamadas telefónicas, siempre son una negociación dentro del Estado, especialmente cuando los presupuestos son cortos. Y entonces el hecho de que hubiéramos hecho un piloto que evaluamos de forma rigurosa y pudimos medir exactamente
cuál era la ganancia y pudimos ponerle un porcentaje a la mejora que logramos con esa intervención, creo que eso fue clave para poder convencer a la gente dentro, en general, dentro del Ministerio de Justicia, en general, dentro de la Fiscalía, de que eso era algo que pudiéramos escalar. Yo creo que si no hubiéramos hecho ese piloto, hubiera sido bastante más difícil llegar a ese argumento. Excelente. Creo que es una manera de mostrar lo relevante que es la generación de evidencia para poder sustentar las buenas ideas con data que avale finalmente la realidad que intentamos explicar. Continuando con el panel, muchísimas gracias, Paloma, por tu participación. Bueno, buenos días con todos, buenas tardes. Espero que no, pueden estar ahorita con un poco de hambre, pero voy a tratar de ser breve. Mi nombre es Gonzalo Aller, soy el jefe de la incubadora de negocios de la Universidad Cayetano Heredia. Vivo en Cuba, es el nombre de la incubadora. Y bueno, en los últimos 6 años he dedicado mi esfuerzo a impulsar el emprendimiento y la innovación a nivel nacional. Si bien la incubadora es parte de la universidad, el público que atendemos no es solamente estudiantes, egresados o como lo llamamos la comunidad herediana, sino también a nivel nacional. Es más, la incubadora desde 2014 ha trabajado, es certificada, ha sido fortalecida por Proinnovate, con lo que he tenido posibilidad en los últimos años de 2018 de trabajar con más de 100 emprendimientos innovadores, startups, de los cuales el 90% ha sido ganador de fondos concursables como Startup Perú, Reto Bio, entre otros. Y un poco para explicar qué hace el incubador y cómo funciona como entidad facilitadora que permite a emprendedores en diferentes etapas, digamos, validar ideas, escalar emprendimientos o validar también sus modelos de negocio. La incubadora básicamente tiene la misión de impulsar el emprendimiento y la innovación basada en ciencia y tecnología que impacte de manera positiva en la salud y en la vida de las personas y de nuestro planeta. Esto lo hacemos básicamente desarrollando programas, talleres y instancias en las que brindamos apoyos a diferentes emprendedores, no solamente, como decía, de Cayetano, sino a nivel nacional. Y cada etapa, ¿no? Nosotros dividimos nuestro proceso de acompañamiento, por decir así, nuestros programas, los podríamos clasificar en 3 momentos. El momento de preincubación es el momento cuando un emprendedor, un estudiante, un investigador tiene una idea, tal vez tiene un prototipo tal vez inicial, ¿no? Todavía básico, pero está buscando validar la idea. Durante esa etapa desarrollamos programas orientados con metodologías, ¿no?, de innovación, emprendimiento, a validar la idea de negocio, como se diría, bueno, bonito y barato, ¿no? Para que antes de que se lancen a la piscina, por ejemplo, con sus ahorros, obviamente tengan una validación de la idea y en realidad eso es el objetivo de esos programas, ¿no? Lanzamos diferentes programas con diferentes nombres para diferentes públicos objetivos, pero ese es el proceso de preincubación. De idea, ayudar a validar la idea en la cancha, ¿no? Bueno, en la realidad y ver si la idea es atractiva para alguien, ¿no? El siguiente proceso es el de incubación. En esta etapa de incubación ya son emprendimientos que tienen un producto mínimo viable, un prototipo inicial, y lo que están buscando básicamente es convertir esta innovación, podríamos llamarle, en un modelo de negocio. En esta parte es donde muchos de los emprendedores se encuentran, o muchos lamentablemente mueren en el camino. ¿Por qué? Porque no siempre una buena invención, una buena innovación es un buen negocio, es un negocio rentable, y aún más es a veces complicado el poder hacerlo si estás bajo un modelo de negocio de impacto social ambiental, ¿no? Porque no solamente estás buscando hacer, obviamente, dinero, sino más bien estás buscando hacer un impacto, a la vez ser rentable. Durante la fase de incubación, los programas que realizamos están más orientados a validar el modelo de negocio, por un lado, y a complementar con habilidades, conocimientos, mentorías, etcétera, más de negocio, ¿no? Como yo siempre digo, en la parte de idea no es que necesites un asesor en marketing, ¿no? En cambio, cuando ya estás tratando de que tu negocio empiece a vender, que alguien te compre, tienes varios clientes y no sabes por qué camino ir, empiezas a necesitar esas habilidades de expertos que te apoyen en poder, ¿no?, ver cómo llegas a un modelo de negocio que pueda ser rentable y luego escalable. Finalmente, la última etapa a la que llegan aquellos que logran pasar todas estas 2 etapas, que lamentablemente también muchos mueren en ese camino, es aceleración. Y en aceleración lo que buscamos es conectar y entrenar a los emprendedores para que puedan o escalar internacionalmente
¿no? O también levantar inversión, ¿no? Para poder nuevamente escalar, ¿no? Entonces, podríamos decir que la incubadora es un facilitador que a través de programas, talleres, red de mentores, facilitando acceso a fondos concursables, ¿no? Como mencionaba, somos una incubadora de negocios certificada, podríamos decir, por Proinnovate, por lo cual tenemos ciertos beneficios y tenemos un contacto bastante directo, en este caso, con Proinnovate. Lo que nosotros buscamos es a través de estos talleres, programas, mentores, conexión más que nada con el ecosistema de emprendimiento, innovación, empresas, poder aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? De los emprendedores que vienen a la incubadora, ¿no? Definitivamente el proceso de emprender no es fácil, así hagamos talleres, pongamos mentores, muchas veces el emprendimiento no llega a buen puerto, en otras veces sí, ¿no? Y muchas veces también está en la habilidad del emprendedor de poder gestionar, digamos, eso y poder ir también adaptando la idea o el negocio a la realidad, ¿no? Muchos de los que lamentablemente no llegan es porque se enamoran de su producto y no evalúan mucho el problema real y no llegan a tener clientes y finalmente, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Los equipos ganan una Startup Perú, comienzan súper emocionados y mientras se va acabando el dinero pero no llegan las ventas, se van peleando, ¿no? Y ya empiezan un poquito a desanimarse, ¿no? Entonces, emprender no es fácil, lo que buscamos, pero tampoco imposible, y lo que buscamos en la incubadora es promover, fomentar, impulsar, minimizar el riesgo con los programas que hacemos y acercando a los emprendedores al ecosistema de emprendimiento, ¿no? Que justo acá estamos también el día de hoy presentes, ¿no? Eso es un poco lo que hace la incubadora. Bueno, la incubadora de negocios, al ser Bioincuba, en Bioincuba buscamos, o nos consideramos especialistas en lo que es ciencias de la vida y high-tech. Para que se den una idea, aproximadamente el 40% de los 100 startups que hemos apoyado en incubación y que 90 y tantos son ganadores de Startup Perú, un 40% aproximadamente son de biotecnología, que no son tan comunes, digamos, normalmente son apps, y que en el Perú también tienen un reto, digamos, es un poco diferente, por no decir bastante diferente, mover emprendimientos, startups, que son de alta tecnología, en el cual probablemente la patente, la propiedad intelectual también juega, no, probablemente no, de todas maneras, la propiedad intelectual juega un papel muy importante, ¿no? Es otro tipo de... Los inversionistas que invierten en esto, ¿no? En alta tecnología, tienen un esquema de inversión tal vez un poco diferente a los inversionistas clásicos de apps que buscan un escalamiento sumamente rápido, ¿no? Justo lo veíamos en EdTech, ¿no? Hace un ratito en la ponencia de Doménica, que uno de los retos es escalar rápidamente. En el caso que he podido poner en contacto a emprendedores que buscan inversión de alta tecnología, por ejemplo, están creando un sistema nuevo eólico, ¿no? Que está patentado en X países, esa exclusividad, ¿no? Es lo que buscan los inversionistas en una siguiente fase o en una fase de inversión, ¿no? Entonces, es un poquito lo que hacemos en la incubadora. Somos una entidad facilitadora abierta a recibir, apoyar a emprendedores en diferentes etapas, tanto de Cayetano como de fuera. La verdad, la mayoría de nuestra cartera en realidad son emprendedores a nivel nacional, alrededor del 30%, 25%, 30%, si no me equivoco, vienen de regiones, así que también nuestro impacto no solamente llega a Lima, ¿no? Sino también a todo el país. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Yo en realidad, a propósito de ambas intervenciones, aprovecho en sumar una reflexión en cuanto a lo que es la innovación. La innovación tiene mucho de un componente articulador y ambos nos han podido ir contando de qué manera el trabajo integrado entre la sociedad civil, el sector privado, el sector público y la academia nos puede acercar a resultados más óptimos en cuanto a los resultados de impacto social que estamos buscando, ¿no? Nuevamente agradecer a Concitec y al MIDIS por la oportunidad de dejar en evidencia lo importante que son estos procesos a favor de nuestra ciudadanía. Y bueno, Elmer, adelante, el panel es tuyo. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un enorme placer para mí estar aquí representando al Laboratorio de Innovación Social del MIDIS, llamado INILab Social. Como podrán darse cuenta, aquí está presente el sector privado, la academia y también el Estado, confluyendo esfuerzos no solamente en llevar
las experiencias que tenemos cada uno de nosotros, sino que la experiencia que voy a contar a continuación tiene que ver con el desarrollo de una innovación que estamos trabajando con Paloma, con el equipo de Paloma. Bien, mi nombre es Elmer Guerrero, soy director de evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tengo a cargo el equipo de innovación social, el ID Lab Social del MIDIS. Todos debemos tener presente que el Estado lo que busca siempre es resolver problemas, pero dentro de esa búsqueda de soluciones para resolver estos problemas, ahora se han creado también los laboratorios de innovación social. Todos conocemos el programa social como Juntos, por ejemplo, Pensión 65. En el caso del programa nacional Juntos, lo que buscaba desde el año 2005 es promover que los niños asistan a la escuela, que los niños, que sus padres lleven a los niños a cumplir sus corresponsabilidades de salud. ¿Para qué? Porque el cumplimiento de tener una buena educación, tener acceso a salud, en la lógica del desarrollo, llevaba a que el país, con una mejor educación y mejor salud, los chicos puedan conseguir en el futuro mejores oportunidades laborales y por lo tanto mejores ingresos, y lo llevaba al desarrollo. El ejemplo que voy a contar a continuación es un ejemplo que tiene que ver con el programa Juntos. Juntos lo que busca es, como decía, que los chicos vayan a las escuelas y cumplan sus corresponsabilidades de salud. Pero ¿qué encontramos nosotros en el año 2020? En el año 2020, a partir de una identificación de necesidades, que es la primera etapa del ciclo de innovación que tenemos, permítame hacer un paréntesis aquí, nosotros como innovación social, el equipo de la innovación social, tiene 5 etapas. La primera etapa es la identificación de necesidades, donde buscamos o a los hogares o a los gestores locales de los programas sociales, y con ellos identificamos las necesidades que puede tener la población. También nos soportamos en la búsqueda de literatura, de evidencia y sobre todo de evidencia cualitativa. ¿Por qué? Porque a través de la evidencia cualitativa podemos encontrar nudos críticos que aún no han sido resueltos. Una vez que tenemos la identificación de necesidades, pasamos a la siguiente etapa, que es el desarrollo de una innovación, que puede ser de tipo social o tipo tecnológico. Su nombre mismo lo indica, ¿ya? El tipo tecnológico hace uso de la tecnología, mientras el de tipo social busca cambiar la ciencia del comportamiento en la población. Y en la tercera etapa viene el prototipado, que es el desarrollo ya en un espacio más controlado, y luego hacemos una evaluación como cuarta etapa y de preferencia una evaluación rigurosa con técnicas experimentales, de ser el caso, como lo acaba de mencionar Paloma, y en una quinta etapa ya el escalamiento. Que es lo que busca la gestión pública con los laboratorios de innovación social, y en especial el innovación social, al encontrar una solución que pueda ser escalable, pueda tener mayores beneficios a la población a la que se está atendiendo con esta intervención. Decía anteriormente que nosotros identificamos por el año 2020 una necesidad en el programa Juntos, que era que las madres o no tenían conocimiento de cómo alimentar o nutrir bien a sus niños, o tenían muchas creencias de que la suegra le mencionó que no debes darle de esta manera o de esta otra, o mensajes cruzados de repente en el sector salud, ¿no? Entonces, es así como se identificó esta necesidad en el año 2020. En el año 2022, el trabajo conjunto, colaborativo, con el Behavioral Insights Team, representado aquí por Paloma, el programa Juntos y nosotros como ID Lab Social, hicimos una postulación a un fondo para que nos permita hacer una evaluación de cambio de ciencia del comportamiento a través de un chatbot que busca que las madres cambien su comportamiento y a la vez les da, digamos, un set de menú de oportunidades de nutrición para sus hijos. Eso fue en el 2022, ganamos la buena pro, digamos, de este fondo, y en el 2023 empezamos y estamos aún en su desarrollo. Se trata de 12 semanas, 12 sesiones con las madres, 12 interacción con el chatbot a través de WhatsApp en 12 semanas, donde se busca cambiar, decía, la ciencia del comportamiento, perdón, el comportamiento de las madres. Y con esto, ya, lo que buscamos es que poco a poco la innovación siempre esté presente en las intervenciones del Estado. Otro ejemplo que aún está en desarrollo es
el ejemplo de de tamizaje no invasivo para niños. A todos cuando nos evalúan sobre la anemia, y sobre todo a los niños, siempre recibimos un pinchazo, ¿no es así? Entonces, en el año 2017 conseguimos un financiamiento con CITEC, a través de Proinnovate, y se desarrolló una experiencia para el reto de cómo obtener el tamizaje no invasivo. Este tamizaje no invasivo, el proyecto ganador fue de la Universidad Cayetano Heredia. Lo que buscaba es, a través de inteligencia artificial, tomar una fotografía de la conjuntiva ocular, y a través de de la coloración de la conjuntiva ocular, el algoritmo de inteligencia artificial predecía si es que el niño tenía o no tenía anemia. ¿Y cómo así uno obtiene esto? Porque antiguamente la carencia de los médicos, cuando no tenían la disponibilidad de tener estos reactivos para medición de anemia, los médicos tenían la práctica de mirar la conjuntiva ocular. Entonces, el algoritmo está calibrando o ha calibrado bien para anemia leve, y lo que falta es aún más muestra para calibrar mejor en anemia severa. Entonces, esa es, digamos, de las experiencias que tenemos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Laboratorio de Innovación Social. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, como se habrán podido dar cuenta, el orden de las ponencias tiene una naturalidad. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver cómo esas articulaciones sociales llegan a un nivel tan institucional como es la política pública, como es la adopción de una política nacional y un programa que nos acompaña año a año generando diferente impacto a favor de los beneficiarios, ¿no? Así que muchísimas gracias a los tres, Elmer, Gonzalo, Paloma, por permitirnos conocer un poco más de estos proyectos que, como mencionaba, viene generando ya tanto impacto a favor de nuestro país. Yo quiero aprovechar en sumar una reflexión en torno a lo que es el proceso de innovación en sí. Hemos hablado de algunas etapas, como nos mencionaba Elmer, validaciones, como nos mencionaba Paloma, también la parte empírica, lo que es ya probar el mercado, como nos mencionaba Gonzalo. Y seguro que como parte de esos procesos hemos tenido que repensar algunas situaciones, hemos tenido que tal vez retroceder para avanzar con más fuerza. Y en esa misma línea es que yo quiero preguntarles cuáles fueron los principales, digamos, las principales dificultades que enfrentaron para sacar adelante los resultados que hoy nos comentan. Si nos pueden contar un poquito más de cuáles fueron estos dolores o puntos inflexivos. Sí, con mucho gusto, Fabiola. Gracias por tu pregunta. Creo que en el caso que mencioné de Chile, los principales problemas fue el tiempo, fue que lanzamos esta intervención simplemente en un mal momento, y por eso tardó muchísimo más lograr los resultados que queríamos o llegar a la muestra que queríamos. Y eso es algo, yo diría en general, que siempre que estamos haciendo implementaciones en el mundo real, pues vamos a encontrarnos con problemas del mundo real, ya sea políticos, sociales, económicos, y hay que ser flexibles, hay que poder trabajar con ese tipo de dificultades. En el caso de Chile empezamos a corrimos este experimento durante el 2019 y el 2020. Y recordarán, en Chile, entre el 2019 y el 2020 pasaron muchas cosas. Uno fue una crisis social y política muy fuerte que paralizó al país, paralizó al Estado por muchos meses. Y entonces, inundó a la Fiscalía de casos que eran externos a lo que nosotros estamos trabajando, distrajo los recursos de la atención. Entonces, eso fue un primer momento en que tuvimos que ser flexibles, alargar las líneas de tiempo, dar un poquito más de apoyo o pausar por momentos el proyecto o el experimento que estábamos realizando. Luego siguió corriendo hasta el 2020, momento en que el mundo entero tuvo la crisis sanitaria del COVID. Entonces también tuvimos que ser flexibles con esa realidad, con el hecho de que habían momentos en que como los procesos estaban pausados o había como que muchísima más lista de espera para los usuarios de lo que hubiéramos querido. Y también después ser flexibles, prolongar las líneas de tiempo y hacer lo que pudiéramos para apoyar que se pudiera dar el proyecto dentro de los contextos que estaban pasando. Y yo creo que eso nos enseñó mucho y enseñó mucho para el escalamiento acerca de cómo llevar a cabo esta clase de intervención con flexibilidad, porque la verdad es que siempre va a pasar algo. O sea, en la mayoría de países siempre hay
algo que ocurre, ya sea un problema económico, un problema político, un problema social, un problema sanitario, un problema ambiental, y entonces hacer innovaciones que sean resilientes a ese tipo de impactos y de cambios y que tengan la habilidad de ser flexibles en su implementación, creo que fue muy importante. Excelente, Paloma. Creo que nos llevamos ese aprendizaje, ser flexibles y lo suficientemente permeables como para poder adaptarnos a los contextos macro y micro que se puedan enfrentar. Gonzalo, tu turno. Ok, bueno, lo voy a responder la pregunta de los retos, ¿verdad? Bajo dos perspectivas, la primera desde la incubadora y la segunda con el ejemplo del emprendimiento que también venía a compartir el día de hoy, ¿no? Como incubadora, uno de los principales retos es el poder identificar a nivel nacional proyectos que estén trabajando en ciencia y tecnología. Lamentablemente, muchos de los investigadores, o más que investigadores, de personas que están desarrollando tecnologías, muchas veces se quedan dentro del laboratorio y no salen a mercado. Entonces, ese proceso y es un proceso que estamos haciendo en Cayetano y lo vamos a extender a nivel nacional también este año, es cómo hacerlo salir del laboratorio y que estas invenciones, estos prototipos se conviertan en innovación, porque no hay innovación si es que no es aplicada a la realidad, ¿no? Eso ya, innovación por definición es que esté aplicado a la realidad, que hay un mercado, etcétera, ¿no? Es un primer reto, ¿no? Poder identificarlos, apoyarlos, convencerlos, también a veces inclusive de cómo les agregamos valor. El segundo reto es ya dentro de la ejecución, cómo poder generar esas redes de contacto y el apoyo que ellos necesitan para que puedan ir validando ya sea su modelo de negocio o escalando o aumentando, digamos, sus ingresos, etcétera, ¿no? Esto es un trabajo que la incubadora hace como facilitador. Obviamente no hacemos la tarea por el emprendedor, obviamente es tarea del emprendedor hacerla, pero sí nuestra tarea es facilitarlo, por lo cual a veces es complejo cuadrar, ¿no?, todo para que todo se alinee, y aún más se acentúa cuando suceden cosas como la pandemia u otros eventos que mueven todo el piso básicamente, ¿no? Y hace que esas conexiones a veces son más fáciles, ¿no?, o a veces más difíciles por el contexto, ¿no? Aparte que también los emprendedores, en muchos de los emprendedores con los que he trabajado, temas como la pandemia, incluido el ejemplo que les voy a poner ahorita, les cambió el juego, digamos, bastante, ¿no? Bueno, el emprendimiento que les venía a compartir era Simbiosis, ¿no? Si lo buscan en internet, su página web es Biosimbiosis. ¿Y por qué he elegido este emprendimiento dentro de los varios que he podido apoyar? Primero porque este emprendimiento reúne y voy a comentar los retos que ellos han tenido también desde la perspectiva del emprendedor. ¿Por qué elegí, digamos, cuando me invitaron a esta sesión a Simbiosis? Primero porque es uno de los emprendedores más resilientes y decididos que he visto en mi vida, y eso ya es bastante. Y lo otro es porque ellos son un ejemplo claro cómo desde la investigación y desde una problemática social de una persona que ha vivido esta problemática en carne y hueso, ha nacido en el lugar, etcétera, luego hizo su propósito, el resolver este problema, y luego lo ha logrado, lo está logrando y ha enfrentado varios obstáculos, y por eso digo que la resiliencia es súper necesaria. ¿A qué se dedica Simbiosis? Simbiosis es un emprendimiento que se dedica a la comercialización, exportación de hongos comestibles, setas, al mercado internacional, pero bajo un modelo de negocio social en el cual las personas que recolectan y que se encargan de hacer el proceso inicial son madres, son mujeres que están en comunidades altoandinas, ¿no? César, el fundador, nació en Incahuasi, en la Sierra de la Libertad, creció junto a los bosques de pino plantados en esa zona, ¿no? Me contaba que jugaba ¿no?, recolectando los hongos, y nunca se imaginó que más adelante él emprendería y luego de convertirse en ingeniero químico, dedicó todo su esfuerzo y sus estudios a la micología. Cuando yo lo conocí a él había ganado un fondo. Casi siempre muchos de los emprendedores llegan a la incubadora por estos fondos de Startup Perú. En este caso era Reto Bio 2019. Me llamó por teléfono y estaba muy interesado en trabajar con nosotros al ser una incubadora especializada en estos temas de biotecnología, etc. Él en ese momento estaba trabajando en todo el protocolo y los procesos necesarios para la recolección de estos hongos de manera que sea rentable, que sea manejable con las comunidades,
capacitaba, ¿no? Él siendo de una de estas comunidades, en realidad la empresa está formada por muchos de sus familiares ¿no? Que también han estudiado y han hecho carrera justo orientado hacia este propósito, ¿no? Luego de esta etapa digamos, científica en la cual no solamente hicieron procesos, sino que también contactaron con investigadores españoles expertos en este tema y vieron la mejor manera, ¿no? Biológicamente, de que crezcan más, ¿no? Más y mejores hongos comercialmente más atractivos para la industria alimentaria externa. Hicieron una investigación sobre el impacto y todo el tema en el tema del bosque, tema de forestación, ¿no? De recursos forestales. Durante esa etapa, ¿no? El apoyo que le dimos durante toda esta etapa, hasta que luego logró vender, obviamente, sus setas, ¿no? Que ya las venía vendiendo, pero lo fue escalando. El apoyo que le dimos fue, yo diría que con mentores y el programa, pero yo diría que el mayor apoyo que le dimos fue el conectarlo con el ecosistema. Él también, y eso es muy importante, ¿no? El conectar con otros actores, porque solos no lo hacen, ¿no? Es así de simple. Y él logró, con nosotros conectándolo, logramos no solamente que pudiera acceder a otros fondos, ¿no? Sino también que pudiera recibir apoyo de mentores, etcétera, y finalmente también el poder conectar con estas entidades que luego le pudieron, digamos, ayudar, ¿no? E inclusive en algún momento, ya más adelante, cuando ya estaba vendiendo, se logró conectar con un inversionista de impacto que logró invertir un monto en ellos y eso los ayudó en su proceso, ¿no? En todo este camino él ha enfrentado muchos retos, desde el hecho de que Perú no está reconocido como un país que tenga hongos, ¿no? Para comercializar de alta calidad, entonces tuvo que romper ese paradigma a nivel internacional. Y el otro y el último reto que puedo compartir es de que él, como digo, ¿no? Puede ser un buen producto, un buen modelo de negocio. Él tenía un gran problema, siempre ha tenido un problema o un reto, que en los hongos es necesario mantener el nivel de hidratación muy bajo y obviamente de contaminación. Y al hacer este proceso a 4.000 metros de altura, 3.000 metros de altura, de manera manual, artesanal, él ha tenido que tecnificar todo este proceso, capacitar, y finalmente ha desarrollado también, y ahí viene un poco también la innovación de la parte de los hongos, desarrolló un secador que ahora ya está en su 5ª versión, si no me equivoco, que es portátil, lo puedes subir básicamente a los 4.000 metros de altura, lo puedes armar, pero a la vez también está automatizado. Entonces con eso él aumentó la calidad de sus hongos. Ahora, hace unos meses, si no me equivoco, o ya es un poquito más, tuve la alegría de ver que le habían hecho un reportaje en Día D, porque finalmente ha logrado pivotar su modelo de negocio de tal manera que ahora exporta de manera directa al mercado francés, al mercado europeo, cuando antes lo exportaba de manera indirecta. Y ese reto de pasar de exportar de manera indirecta, ¿no? Que le daba el producto, sus hongos, a los que exportan hongos y laurel y lo metían todos sus hongos con los demás hongos, ¿no? Y se perdía totalmente el impacto que él hacía como marca, etcétera. Ahora ha migrado a este nuevo modelo y en su momento también me buscó porque definitivamente necesitaba ayuda, financiamiento, ¿no? y contactos para poder ver cómo podía armar la cadena para ahora ya no exportar su marca de manera directa, ¿no? Entonces, los retos a nivel del incubador es poder crear estas conexiones a lo largo ¿no? Y activar, digamos, todo lo que podamos para poder ayudar a estos emprendedores que de por sí también tienen todos sus retos, ¿no? Y en pandemia, por ejemplo, también no se podía viajar, tenía que ir a las comunidades, o sea, ya se pueden imaginar de que en ese momento también hubo un momento en que estuvo un poco friseado, congelado, ¿no? Su proceso, porque no podía ni viajar ni transportar, ¿no? Entonces, en esa época fue bastante complicado para él. Ahora, gracias a Dios, en verdad a Dios y al esfuerzo que ha hecho el equipo, ya Simbiosis es una pequeña empresa, ¿no? Lo que significa que factura por encima de los 690.000 soles anuales, ¿no? Que para un emprendimiento de este tipo en realidad es un alto crecimiento, ¿no? Inclusive, viendo sus números, ha tenido en estos años un crecimiento mayor, inclusive de algunas apps. Y bueno, ahí creo que lo corto porque ya me he extendido. Gracias, Gonzalo. Se puede notar toda la pasión con la cual nos cuentas
de todo el crecimiento de biosimbiosis. Y bueno, nada, como reflexión general, creo que entre los principales desafíos a nivel corporativo, organizacional, desde la incubadora y también con el proyecto de biosimbiosis, sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo aseguramos condiciones para que estas iniciativas puedan sostenerse de manera adecuada en el tiempo? Elmer. Sí, muchas gracias. Prometo ser breve. Sé que estamos todos con el tiempo. Dos retos, voy a simplificar en dos retos. Uno, primero es la coordinación de 3 instituciones, la dinámica de un programa social, la dinámica que tiene también el sector que conduce la política y evaluación social, en el caso del viceministerio donde trabajamos y está insertado en la INILAB social, y por otro lado la dinámica que también tiene el Behavioral Insight Teams. Ha sido para nosotros un reto inicial, primero tener las coordinaciones para que el proyecto llegue a tener la dinámica esperada de acuerdo al cronograma. Para esto, el compromiso de las 3 instituciones se ha visto reflejado en tener, digamos, cronogramas de trabajo, conocimiento de todas las cabezas de las 3 instancias y el equipo técnico que estaba debajo de que representaba a cada una de las instituciones. Se mostraba el apoyo, el compromiso y el tener el día a día pendiente de las actividades y respetando el cronograma. Al inicio, como decía, el reto era ver cómo nos organizamos y esto fue posible gracias a tener un Gantt muy bien elaborado y consensuado por todos. Otro gran reto que hemos tenido a lo largo del desarrollo, lo que venimos teniendo en el desarrollo de este aplicativo, es cómo recogemos la información que viene directo desde las usuarias. Lo que no dije anteriormente fue que para el desarrollo del aplicativo se ha tenido que abordar primero un estudio cualitativo, como la experiencia que mostraba Paloma hace un momento, de ver cuáles son esas creencias, esos nudos críticos que tenían las madres usuarias con niños menores a 1 año. Y luego de este proceso de recoger esas experiencias o creencias, se procedió a desarrollar el aplicativo. Y en este desarrollo también se viene la validación a través de Focus Group con madres usuarias también del programa. Y ya esa validación no ha sido, voy a hacer la validación, a ver qué me dicen y luego incorporar las mejoras. No, ha sido un aprendizaje continuo, constante. A las primeras reacciones, por ejemplo, de que el logotipo o los colores no llaman la atención de las madres usuarias, inmediatamente hubo un cambio. Otra sesión, que desean tener sonidos en el momento en el que, o audios en las sesiones, otro cambio. Y así se ha venido haciendo mejoras de forma continua en este proceso de aprendizaje ante este reto de cómo trabajar y cómo validar la información o recoger la información que se tiene desde las madres usuarias del programa. Y ya en la parte organizacional, respecto a cómo se recoge y se levantan estas necesidades de cambio, también se trabajó con Excel, tablas en las que vamos validando cuáles han sido los cambios y de esa manera atendemos de la mejor manera a quien va dirigido esta innovación, que partió de las madres usuarias y finaliza con ellas. Y ese es el ciclo de innovación de la gestión pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elmer. En realidad, agradecerte también por compartirnos esta necesidad de ofrecerle constantemente al ciudadano beneficiario del programa esa excelencia que buscamos en el delivery de los diferentes servicios. Si me permiten, solamente para cerrar este panel que nos ha permitido repasar diferentes iniciativas en cuanto a brechas de género y acceso a la justicia, en cuanto a brechas en torno al desarrollo empresarial en el Perú y en cuanto a brechas de educación y salud, creo que va a ser muy importante robar este último minuto para que nos puedan acompañar con una muy breve reflexión en torno a recomendaciones para que nuestra audiencia pueda quedarse con esas ideas principales y puedan aplicarlas también para las situaciones en las que, por supuesto, ustedes también van a poder liderar. Así que los invitamos a esta breve reflexión antes de poder irnos a almorzar todos. Muchísimas gracias, Fabiola. Yo diría que la principal reflexión, tanto de este proyecto como en general de los proyectos que llevo liderando en mis años en esta organización, es no saltearse la parte de escuchar a los usuarios, usuarias finales, y escuchar a la ciudadanía. Esa parte que llamamos como que mencionaba Elmer, la investigación cualitativa, el trabajo iterativo,
siempre tiene aprendizajes muy buenos, muy ricos, que a veces contrastan mucho con las ideas predeterminadas que pueden tener los mismos hacedores de políticas, tomadores de decisiones. Y el poder como llevar evidencia a eso y evidencia que sale de los propios usuarios y usuarias finales de los servicios, creo que es una de las experiencias más valiosas y más ricas en mi experiencia de realizar innovaciones. Gracias, Paloma. Gonzalo. Ok, lo voy a resumir así en puntos así puntuales. El primero es para aquellos que estén buscando desarrollar una idea de negocio, tienen una idea de negocio, de emprendimiento, de innovación. Primero, no se casen con la solución, siempre vean el problema, ¿no? Muchos de los emprendedores que he visto fracasar es porque le están diciendo que debe ser rojo el mercado y él dice que es verde y muere con su verde ahí, pero nunca cambió, ¿no? Entonces, lo primero es validen su idea de negocio, como digo, bueno, bonito y barato, no es necesario invertir todos sus ahorros de golpe y salirse de sus trabajos para poder recién validar la idea, ¿no? Hay metodologías, hay mucho material. Lo otro es, si van a ir por el camino del emprendimiento, ser resiliente y persistente es clave. Los emprendedores que he visto que han tenido éxito, ¿no? Para que se den una idea, más o menos de los 100 emprendimientos, 50% sigue, 50% no. Y muchos de esos 50% son porque han sido resilientes y han sabido adaptarse a los cambios. Y tercero, diría la importancia de conectar con otras entidades y de hacer esta conexión con el ecosistema de emprendimiento. Muchos emprendedores tienen miedo de contar su idea o mostrar su producto porque piensan que alguien se lo va a copiar, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. En realidad, alguien que pueda tener una idea similar va a tener que ejecutarlo. Entonces, yo diría que es muy importante que su idea, su proyecto lo compartan y encuentren entidades que están alineados y eso los va a poder acelerar muchísimo más en el camino de despegar un emprendimiento en la etapa que estén. Gracias, Gonzalo. Elmer. Sí, gracias. Voy a decir solamente una reflexión, que es que en el caso del espacio que tenemos desde el sector público es que todas las soluciones que podamos diseñar, que podamos validar y tratar de escalar, siempre tienen que partir del ciudadano y trabajo conjunto con los stakeholders para que la solución, cuando tenga que ser escalable, haya considerado no solamente las necesidades reales de la población, del usuario o usuaria, sino también que los demás actores estén convencidos de todo el proceso que se ha llevado a cabo para que la solución se pueda implementar de la manera más efectiva posible. Eso es todo. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias en realidad por este panel, a Concitec, al MIDIS, por la oportunidad de exponer estas diferentes iniciativas que, como les mencionábamos, están generando ya mucho impacto a favor de las poblaciones mencionadas. Igual, aprovechar en invitarlos a ustedes también a que puedan aplicar el conocimiento que ha sido compartido para que en torno a los aprendizajes y a las diferentes experiencias, ustedes puedan sacar adelante también sus propias motores, iniciativas vinculadas, ojalá, al cierre de brechas en nuestro país. Con esto damos por finalizado el panel de laboratorios de innovación. Nuevamente, muchísimas gracias Paloma, Gonzalo, Elmer, MIDIS, Concitec, por permitirnos esta oportunidad para compartir tanto aprendizaje. Buenas tardes y que disfruten el almuerzo.